En plena corte, un agente del ICE abofetea brutalmente a una joven latina, creyendo que podía humillarla sin consecuencias, pero lo que sucede después deja a todos paralizados. La sala de la Corte de Inmigración estaba repleta, pero el aire se sentía denso, pesado, como si cada respiración fuese una carga. Era otro día rutinario, otro caso más entre los cientos que pasaban por aquel tribunal, donde rostros y nombres parecían perderse en expedientes anónimos. El juez hojeaba documentos con la indiferencia mecánica de quien ha convertido la justicia en trámite. Para muchos, aquella mujer sentada en la última fila no era más que un número en una lista interminable de deportaciones. Alguien sin rostro ni historia que debía ser expulsada sin preguntas. Su mirada permanecía baja, sus manos unidas sobre las rodillas, y su silencio se confundía con resignación. Nadie en esa sala, ni el fiscal con su voz fría, ni el joven abogado defensor que apenas se atrevía a levantar los ojos, ni siquiera los presentes que observaban como espectadores pasivos, podía imaginar lo que estaba a punto de estallar. El agente del ICE, un hombre alto, de uniforme impecable y sonrisa torcida, la observaba con una mezcla de desprecio y superioridad. Caminó lentamente hacia ella, sus pasos resonando contra el suelo como un anuncio de dominio. Nadie lo detuvo, ni el juez ni los asistentes. Se inclinó, le susurró unas palabras que solo ella pudo escuchar, y acto seguido, sin previo aviso, levantó la mano y la abofeteó con una fuerza brutal. El golpe resonó como un disparo, rebotando en las paredes de madera y congelando a todos los presentes. La sala entera quedó en silencio, un silencio tan profundo que dolía. El agente sonrió con satisfacción, creyendo haber marcado su territorio, creyendo que esa bofetada era suficiente para recordarle a todos quién mandaba allí. Pero no sabía que acababa de cometer el error más grave de su vida, porque aquella mujer, que parecía frágil, que parecía indefensa, guardaba un secreto que en segundos desmoronaría no solo su arrogancia, sino todo el sistema que la había colocado en esa silla. Ella no era cualquier acusada. Ella era Valeria Méndez, 29 años, veterana de guerra y Navy SEAL condecorada. El juez, que hasta ese instante apenas había levantado la vista de los papeles, reaccionó golpeando el mazo con molestia, como si el eco de la bofetada hubiera desordenado el guión repetitivo de su rutina. «Orden en la sala», dijo con voz seca, pero ni siquiera él creía en su propia autoridad. Todos los ojos se clavaban ahora en Valeria, esperando una reacción. Ella no se movió de inmediato. Permaneció erguida, con el rostro aún marcado por el golpe, pero con una serenidad que descolocaba a cualquiera. Su mirada se alzó lentamente, no hacia el agente que la había humillado, sino hacia el juez. Sus ojos, oscuros y firmes, transmitían algo que rompía el guión de víctima que todos habían asumido. El agente, satisfecho, se acomodó los guantes y volvió a su asiento con una sonrisa arrogante, cruzando los brazos como quien ya había dictado sentencia sin necesidad de palabra. El fiscal retomó la escena, fingiendo indiferencia. Se levantó con un legajo en la mano y comenzó a leer los cargos con voz metálica. Ingreso ilegal al país, falsificación de documentos, resistencia a la autoridad. Cada palabra caía como una losa sobre el silencio sofocante de la sala, mientras él mismo añadía comentarios envenenados. Otro caso más, otro parásito que viene a aprovecharse del sistema, seguramente con antecedentes ocultos. Algunos presentes asintieron en silencio, otros bajaron la mirada con incomodidad. El joven abogado defensor, apenas un novato, intentó interrumpir para hablar en nombre de Valeria, pero el agente lo cortó con un gesto brusco y un tono despectivo. «No hay nada que defender aquí. Ella no pertenece a este país. Ni siquiera domina bien el idioma». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. El juez no objetó, solo pidió a Valeria que se pusiera de pie. Ella obedeció despacio, sin temblar. Su voz, inesperadamente firme y clara, rompió el ambiente en un instante. «No, señor juez, no voy a defenderme de esas acusaciones. Solo quiero que antes de decidir, escuchen algo que no está en esos papeles, algo que parece haber sido olvidado». Un murmullo inquieto recorrió la sala al escuchar esas palabras. El agente del ICE se rió con descaro, un sonido breve y arrogante que rompió la tensión como un cuchillo, aunque nadie más lo acompañó en aquella burla. Los presentes,
que hasta entonces habían visto a Valeria como un caso perdido, percibieron algo distinto en su tono. No era la voz de una mujer derrotada. Era la voz de alguien que había caminado por lugares donde la mayoría jamás se atrevería a poner un pie. Valeria dio un paso adelante, sin esperar permiso, y todos contuvieron la respiración. El juez levantó una ceja, sorprendido por la audacia, mientras el agente se irguió en su asiento, molesto por lo que interpretaba como un desafío abierto. La latina no parpadeó, no dudó. «No me importa lo que digan esos papeles», continuó con firmeza. «Tampoco me importa si aquí creen que no merezco estar en este país, porque yo ya estuve en otro tribunal, uno donde la vida se decidía en segundos y donde las palabras no bastaban. Solo los actos definían quién sobrevivía y quién no». El fiscal se levantó de inmediato, interrumpiendo con desdén. «Esto es una corte, no un concurso de historias sentimentales. Aquí no se valoran tragedias personales». Pero Valeria ni siquiera lo miró. En lugar de responder con palabras vacías, sacó lentamente algo de su bolsillo. Un objeto pequeño, metálico, que brilló bajo la luz blanca del recinto. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Una medalla condecorativa. El murmullo se convirtió en un oleaje de sorpresa que recorrió las bancas. «Esta medalla me la dieron por servir en Afganistán, en Irak y en operaciones que ni siquiera están en sus registros públicos. Fui Navy SEAL durante 8 años». La sala entera estalló en exclamaciones ahogadas. El juez abrió los ojos de par en par. El fiscal quedó petrificado y el agente palideció por primera vez en todo el proceso. El juez no pudo ocultar su desconcierto. Tomó sus gafas, las acomodó lentamente sobre el puente de la nariz y murmuró con incredulidad: «No hay registro de eso en el expediente». El silencio era tan denso que hasta el tic-tac del reloj en la pared parecía retumbar con fuerza. Valeria no bajó la medalla. Sus ojos fijos, serenos y desafiantes se clavaban en el magistrado. «¿Por qué lo habrían omitido?», preguntó con voz firme, sin un ápice de temblor. «Cuando me detuvieron, no les importó quién era ni qué había hecho por este país. Solo vieron un apellido latino, una dirección humilde y una oportunidad más para llenar sus estadísticas». Un murmullo indignado recorrió la sala, como una corriente eléctrica que agitaba las bancas. El agente del ICE se levantó de golpe, con el rostro encendido de ira. «¡Eso es mentira! ¡Está inventando! ¡No hay pruebas!». Pero su voz sonaba menos segura que antes, como si la medalla en manos de Valeria pesara más que todas sus palabras. Ella avanzó un paso hacia el estrado, obligando al juez a sostenerle la mirada. «Verifique mi nombre completo en el registro del Departamento de Defensa», exigió. «Lo que encuentren ahí cambiará este juicio para siempre». La tensión era insoportable. El juez ordenó un receso de 5 minutos y un asistente salió corriendo para hacer la verificación. Nadie en la sala se movió. Los presentes contenían la respiración, atrapados entre la incredulidad y la expectativa. El agente caminaba nervioso de un lado a otro, murmurando al fiscal frases cortantes. «Esto no puede ser cierto. Está manipulando la situación». Pero cada palabra suya sonaba hueca, carente de la soberbia con la que había iniciado aquel día. Los minutos se estiraban como horas. 5 pasaron, luego 10, hasta que finalmente la puerta lateral se abrió y el asistente regresó con una hoja en la mano. El murmullo se apagó al instante. La tensión era tan densa que parecía que nadie se atrevía a respirar. El documento temblaba apenas en los dedos del joven mientras lo entregaba al juez. El magistrado lo tomó con cautela, como si sostuviera dinamita a punto de estallar. Sus ojos recorrieron cada línea lentamente, y con cada palabra, su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego incredulidad, y por último, un peso solemne que le arrugó la frente. Levantó la mirada, visiblemente impactado. «Nombre: Valeria Méndez. Servicio en Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos. Unidad Navy SEAL. Condecoraciones: Estrella de Bronce, Corazón Púrpura, Reconocimiento por Operaciones Clasificadas». El impacto fue inmediato. Un murmullo colectivo recorrió la sala como un trueno contenido. Una mujer en la segunda fila se llevó las manos a la boca para ahogar un grito, mientras un hombre al fondo susurró un «Dios mío», apenas audible. El fiscal quedó mudo, con el expediente inútil aún abierto frente a él. El agente de Liz
que segundos antes intentaba fingir control, palideció de manera visible. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras coherentes. Intentó articular una defensa desesperada. Eso no prueba nada. Sigue siendo una inmigrante. Las reglas son claras. Pero su voz carecía de fuerza y autoridad. Valeria, aún erguida, levantó la medalla una vez más. ¿Reglas?, dijo con firmeza. ¿Las mismas reglas que usaron para detenerme sin orden judicial? ¿Las mismas que ignoraron cuando confiscaron mi identificación militar? La misma que nunca apareció en mi expediente. Sus palabras eran golpes directos, cada una desmontando la fachada del sistema. El juez cerró los ojos por un instante, como si intentara procesar el peso de aquella revelación. Y en ese silencio, por primera vez, todos comprendieron que el poder en aquella sala estaba empezando a cambiar de manos. El agente del ICE apretó los puños, incapaz de ocultar su nerviosismo. «¡Está mintiendo!», gritó con una voz quebrada que ya no transmitía autoridad, sino desesperación. «No hay pruebas de lo que dice. Todo esto es un montaje». Pero Valeria no se inmutó. Con paso firme se acercó un poco más al estrado y, sin apartar los ojos del juez, continuó. «¿Quieren pruebas? No solo confiscaron mi identificación militar. También se llevaron mi teléfono, donde había mensajes directos de mi oficial reclutador ofreciéndome asistencia legal. Ese teléfono desapareció misteriosamente del expediente. Y aún hay más. El parte médico del hospital militar, donde me estaban tratando por estrés postraumático tras mis últimas misiones. ¿Dónde está ese documento, señor juez? ¿Por qué tampoco aparece aquí?» Un silencio pesado cayó sobre la sala. Cada palabra de Valeria era un dardo que perforaba la credibilidad del proceso. El fiscal intentó suavizar la situación, inclinándose hacia el juez para susurrar algo, pero Valeria no le dio tiempo. Sacó con calma una pequeña bolsa de pertenencias personales que había mantenido junto a ella desde el inicio del juicio. La abrió lentamente y de su interior extrajo un dispositivo de almacenamiento. Lo sostuvo en alto, con la misma firmeza con la que había levantado su medalla minutos antes. «Aquí está todo: copias de mi identificación militar, correos oficiales del Departamento de Defensa, informes médicos y una grabación». La sala se agitó como si una descarga eléctrica recorriera cada rincón. El juez frunció el ceño. ¿Qué clase de grabación? Valeria clavó sus ojos en los del magistrado, y su respuesta resonó con una mezcla de calma y desafío. Una conversación entre este agente y su superior, horas antes de mi arresto. Hablaban de cerrar casos rápido, de llenar cuotas, de que si encontraban a alguien con el perfil fácil, un rostro latino, un apellido extranjero, no importaba su historia, nadie lo defendería. El murmullo se transformó en un oleaje imparable. El agente, rojo de furia y miedo, intentó arrebatarle el dispositivo, pero se detuvo al notar que todos los presentes lo observaban con repudio. El juez ordenó que la grabación fuera reproducida de inmediato. Un funcionario conectó el dispositivo y en cuestión de segundos, la sala entera se llenó con la voz inconfundible del agente, arrogante y confiada, creyendo hablar en secreto con su superior. «Mira», decía, «si encontramos a alguien que tenga pinta de ilegal y sin papeles a la vista, lo sacamos. No vamos a perder tiempo preguntando si sirvió o no en el ejército. Son todos iguales. Lo importante es cerrar rápido los casos y demostrar resultados». El impacto fue devastador. El murmullo se transformó en un rugido contenido, un coro de indignación que atravesaba las bancas. El agente saltó de su asiento, intentando desconectar el aparato. «¡Esto es ilegal! ¡No tenían permiso para grabarme!». Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta. El juez lo miró con severidad, golpeando el mazo para recuperar el control. «Señor agente, ¿reconoce su voz en esta grabación?». La pregunta flotó como un filo en el aire. El hombre tragó saliva, balbuceó unas sílabas incoherentes, pero no pudo negarlo con firmeza. Valeria aprovechó el momento y lanzó el golpe final. «Mientras ustedes hablaban de perfiles fáciles, yo preparaba mi defensa. Subestimaron lo esencial. Mi dignidad no se compra ni se silencia». Sus palabras retumbaron más fuerte que el eco del mazo. La sala, antes indiferente, ahora respiraba al unísono con ella. El fiscal intentó objetar. Esa grabación podría haber sido manipulada. No puede admitirse sin verificación técnica. Pero Valeria respondió con calma implacable. «Tráiganle un perito forense.
cualquier experto en sonido del tribunal. Yo no tengo nada que ocultar. Ellos sí. El juez, con rostro grave, asintió lentamente, y por primera vez se percibió que la autoridad en la sala estaba dejando de pertenecer a la gente para girar, poco a poco, hacia la mujer a quien había intentado humillar. La sala estaba enmudecida, pero no era el silencio rutinario de antes. Era un silencio cargado de tensión, de conciencia y de vergüenza colectiva. Valeria se adelantó un paso más, no para defenderse, sino para exponer la verdad que había sido enterrada bajo papeles manipulados. Su voz, serena pero cortante como una cuchilla, atravesó cada rincón del tribunal. Hoy estoy aquí juzgada por quienes no me conocen, por quienes jamás preguntaron por mis sacrificios ni por mis heridas. Me ven como un número, como una amenaza, como alguien que debe ser eliminado del sistema lo más rápido posible. Pero yo he sangrado por este país. He perdido compañeros en combate. He cargado cuerpos que jamás volverán a casa. Y aún así, aquí me reducen a un expediente incompleto, a una cuota que alguien quiere cumplir para ascender en su carrera. Sus palabras eran proyectiles que derrumbaban la fachada de imparcialidad del tribunal. Nadie osó interrumpirla. El juez mantenía la mirada fija, incapaz de reaccionar, mientras el fiscal bajaba la cabeza con incomodidad. El agente, en cambio, se retorcía en su asiento, incapaz de sostener las miradas que lo acusaban desde todos los ángulos. Valeria respiró hondo y continuó, más fuerte. El verdadero problema no soy yo. El verdadero problema es un sistema que golpea primero y pregunta después, que decide destinos según apellidos y apariencias, que se alimenta del silencio de los que no pueden defenderse. Yo no pedí clemencia. Estoy aquí para demostrar que la verdad no puede ser borrada por expedientes incompletos ni manipulaciones. Porque si yo, una Navy SEAL condecorada, soy tratada como basura, ¿qué pueden esperar los que no tienen medallas ni títulos? ¿Qué queda para ellos, más allá del miedo y el silencio? Su discurso atravesó a todos los presentes, y algunos, entre el público, ya no pudieron contener las lágrimas. El aire en la sala parecía haberse transformado. Ya no era un espacio de condena, sino un escenario donde la verdad estaba rompiendo cadenas invisibles. Los asistentes, que al principio miraban con indiferencia, ahora la observaban con respeto. Una mujer en la segunda fila no pudo contener las lágrimas, y un joven apretó la mano de su padre como si comprendiera, de golpe, la magnitud de lo que ocurría. Incluso los otros acusados, que esperaban resignados su turno para ser juzgados, se pusieron lentamente de pie, no con gritos ni protestas, sino con un silencio cargado de solidaridad. Valeria se giró hacia ellos, hacia los olvidados, hacia los que nunca tuvieron voz, y habló con una fuerza que no necesitaba volumen. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por cada persona que fue deportada sin poder hablar, por cada familia separada sin razón, por cada voz silenciada por miedo. Sus palabras atravesaron corazones, y por primera vez el tribunal dejó de parecer una maquinaria fría para convertirse en un espejo de humanidad. El juez bajó la cabeza, consciente de que estaba presenciando algo que trascendía las paredes de esa sala. El fiscal, incapaz de sostener la mirada, recogía sus papeles en silencio como si quisiera desaparecer. El agente de Lice, en cambio, parecía encogerse en su asiento, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, incapaz de rebatir lo evidente. La autoridad que hasta ese momento había pertenecido a él, se desmoronaba frente a todos. La corte ya no lo veía como el guardián del orden, sino como el símbolo de un abuso que acababa de ser desenmascarado. Valeria, sin perder la calma, clavó sus ojos en el juez y concluyó: si este sistema no soporta la verdad, entonces no merece el poder que tiene. Esa frase cayó como un martillo sobre cada conciencia presente, y el silencio que siguió no era de miedo, sino de despertar. El juez respiró hondo, como si cada palabra de Valeria hubiera atravesado la coraza de años de rutina y burocracia. Cerró lentamente el expediente frente a él, y ese gesto sencillo sonó como una sentencia que ningún papel podía contener. Luego se puso de pie, algo que raramente hacía, y dirigió su mirada directamente a la acusada. Este tribunal ha cometido un error, declaró con voz más humana, más pausada, y cada sílaba cayó como un relámpago en medio de la tormenta. El agente de Lice, desesperado,
Dio un paso al frente interrumpiendo. «Su señoría, esto es un circo. Esta mujer sigue bajo investigación. No puede quedar libre». Pero el juez golpeó el estrado con fuerza, silenciándolo de inmediato. «Suficiente. Usted no dará más órdenes en esta sala. Hemos escuchado demasiado de su parte». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, tímido al principio, pero potente como una ola que crece. La autoridad había cambiado de manos, y todos lo sabían. El juez se inclinó hacia Valeria y con solemnidad agregó: «Reconocemos oficialmente su servicio a esta nación, su valor y la injusticia que ha vivido en manos de quienes debieron proteger sus derechos. La orden de deportación queda anulada, y además se abrirá una investigación formal sobre las acciones de este agente». El rostro del funcionario se desmoronó en segundos. Palideció, balbuceó: «Esto es absurdo. Yo solo seguía órdenes, no hice nada malo». Pero nadie lo escuchaba ya. El fiscal recogía sus papeles en silencio, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Los asistentes de la corte cruzaban miradas incómodas, conscientes de que habían sido testigos de un abuso tan evidente que no había excusa posible. Valeria permaneció erguida, con el rostro sereno, no celebrando, sino respirando como alguien que al fin dejaba caer un peso insoportable que había cargado demasiado tiempo. La sala estaba irreconocible. El agente, que horas antes caminaba con arrogancia, ahora era escoltado hacia la salida, no como autoridad, sino como sospechoso. Sus pasos, pesados y torpes, resonaban como un eco de derrota en el mismo suelo donde había creído imponer miedo. Nadie lo defendió, ni el fiscal, que evitaba su mirada, ni los asistentes, que murmuraban indignados, ni siquiera los guardias que lo acompañaban con indiferencia. La sala, por primera vez, respiraba justicia. Valeria, de pie en el centro, no sonreía ni celebraba. Cerró los ojos unos segundos y dejó escapar un suspiro profundo, como quien finalmente descarga años de batallas invisibles. El juez, en un gesto inusual, bajó del estrado y estrechó su mano con respeto. «Gracias por su servicio, y lamento lo que ocurrió aquí», dijo con voz grave. Fue un instante breve, pero suficiente para que todos comprendieran que estaban presenciando un cambio. Entre el público, algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros simplemente lloraban en silencio, conmovidos por lo que habían visto. Al cruzar la puerta del tribunal, Valeria se detuvo de golpe. En el pasillo, una mujer mayor la esperaba, con los ojos llenos de lágrimas. Apenas la vio, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No hicieron falta palabras. Ese abrazo lo decía todo. Era el reencuentro de una madre con su hija, la confirmación de que, a pesar de los golpes, la verdad había vencido. Dentro de la sala, la atmósfera seguía impregnada de respeto y despertar. Lo que había comenzado como un juicio rutinario se había transformado en una lección inolvidable, no solo para quienes estaban allí, sino para cualquiera que escuchara la historia de Valeria. Cuando Valeria salió finalmente del edificio de la corte, el cielo gris parecía abrirse lentamente sobre su cabeza. Caminaba despacio, no como una acusada que huye, sino como una guerrera que ha vencido en una batalla distinta, sin armas ni uniforme, pero igual de desgarradora. Afuera la esperaba una multitud que se había reunido tras seguir el caso en los medios. Un periodista se acercó con una cámara temblorosa y le preguntó: «Señorita Méndez, ¿quiere dar unas palabras al público que está siguiendo su historia?». Ella lo miró en silencio unos segundos, respirando profundo, y luego habló con calma, sin rencor, pero con la firmeza de quien sabe que la verdad es más poderosa que cualquier golpe. «Hoy me liberaron, pero hay miles que siguen atrapados, no por sus errores, sino por el prejuicio de otros. Esta victoria no es solo mía, es de todos los que alguna vez fueron silenciados. Que sirva para recordar que nadie debería tener que probar su humanidad». El periodista bajó la cámara, visiblemente conmovido. La multitud se abrió a su paso mientras Valeria se alejaba sin buscar gloria, sin reclamar atención. Era solo una mujer que, pese a todo, seguía creyendo en algo más grande. Y mientras caminaba, levantó la mirada al cielo, el mismo que la había acompañado en misiones de guerra y noches interminables. Hoy, al fin, comprendía que la verdadera batalla no siempre se libra en el campo militar, sino en los pasillos donde se juega con la dignidad humana.
Su historia ya no le pertenecía solo a ella, pertenecía a todos aquellos que nunca tuvieron voz. Y ese día, entre murmullos, lágrimas y respeto, quedó claro que Valeria Méndez no había derrotado solo a un agente corrupto ni a un sistema injusto. Había demostrado que la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz.